Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este podcast de Espontáneo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Me acompaña el doctor Chester Guevara, mi papá. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a Dios. Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, le hice más una media introducción ahí, ¿verdad? Para que más o menos sepan cómo es. ¿Cómo se ha sentido, doctor Guevara? Bien, bien, me siento como en mi casa. Qué bueno. ¿Está cómodo en el sillón y todo? Sí, ¿Le gusta sí. el café? ¿Está tranquilo? El café está bien hecho. Le faltan las rosquillas. Eso sí. Sí, Ahí le quedamos mal. En la sí, próxima vamos a tratar de tener rosquilla para poder sí, compartir. correcto. Ok, bueno, muchas gracias por acompañarnos, por tomar de su tiempo para compartir con nosotros hoy y que la gente que nos mire y nos escuche pueda escuchar cosas que le ayuden en su vida, que mejoren, en algunos casos tal vez que entretenga, en otros casos que amplíe su mente. A algunas personas les va a causar molestia, pero ese es el objetivo, ¿verdad? Del programa de desarrollo integral y espontáneo. Hablar de cosas de manera espontánea, libre, ¿verdad? No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que las demás personas dicen. Lo único, pues, que los que nos ven y nos oyen, pues, tienen que aguantar lo que estamos diciendo. Sí, Ellos son los que se tienen que llevar esta parte. sí. Pero ese es el objetivo, pues, una plática tranquila y amena, ¿verdad? Que vamos a tener hoy. Así que hoy quiero que nos enfoquemos y hablemos acerca de los problemas conceptuales que tenemos principalmente dentro de las iglesias y posiblemente organizaciones, ¿verdad? Que utilizan ciertos términos que están mal aplicados. Sí. En la forma en que se dicen no es lo que se hace. Ya habíamos tenido una conversación previa, ¿verdad? Por teléfono. Pero a mí me gustó y dije, no, esto tenemos que decirlo en un podcast porque es importante educar a la audiencia y que sepa este tipo de cosas. Hay gente que sabe, pero hay gente que no. Por ejemplo, usted me agarró movido ahí en un par de conceptos y yo ve que, bueno, aprendí algo diferente. ¿Qué le parece el tema, doctor? Bueno, para mí la conceptualización es importante porque hay una corriente muy fuerte a nivel mundial de distorsionar los idiomas Ujú, y también por eso distorsionar los conceptos, de tal exacto, manera que la gente no pueda realmente distinguir entre una cosa y la otra. Y ahí es correcto, donde debemos de tener el cuidado claro. de compartir con los hermanos, compartir con el público y que cada uno de ellos vea si el concepto está bien o no. Claro. Le voy a decir uno popular. En mi tiempo yo entendí que cuando hablábamos de la cancha de fútbol, por ejemplo, o de la cancha de básquetbol, era todo lo que incluye en la cancha. Estamos hablando de las 2 barras con las argollas, más el cuadro, todo eso es una cancha. Exacto. Hoy en los barrios está solamente el cuadrito donde se mete la bola, con el pie para Exacto. decirle fútbol, que está en inglés eso, y a ese cuadrito los niños le llaman cancha. Correcto. ¿Cuánto se redujo? Se redujo un montón. Exacto. Se Sí, redujo un la montón. dimensión de lo que implica la palabra en Ujú, el vocabulario ya popular está reducido el concepto prácticamente. exactamente. De algo que era con otras dimensiones, Sí, se reduce y se aplica a la parte pues mínima, pues. O sea, correcto. prácticamente si yo no voy a algún lugar formal Sí, y yo vengo y pongo 2 piedras también y digo, sí, esta es mi cancha, sí, para hablarlo pues también desde ese concepto, ¿no? Entonces sí, yo ya le apliqué sí. ese concepto de cancha a mi espacio, Ujú, que conceptualmente no es correcto. Por ahí vámonos, estamos sí. aprendiendo, por ahí es la cosa. Sí, por supuesto, porque cuando se habla de cancha, inmediatamente usted asocia con su mente que hay un partido de algún deporte. ¿M? Así es. Hay una competencia Ujú, deportiva. Y si uno dice, yo estoy en mi cancha y está usted en su oficina, pues entonces no es aplicable. correcto, Podría ser una figura literaria, si así lo quiere decir, y lo claro, está hablando, pero conceptualmente no es aplicable para. claro, sí.
Entonces, básicamente, doctor, para encaminarnos al punto donde queremos llegar en temas prácticamente eclesiásticos, ¿verdad? Religiosos o cristianos, cualquiera, ¿verdad? Del término que se le quiera poner. Igual, esta influencia de cambios conceptuales, que incluso usted está poniendo un ejemplo en el que yo adapto mi vocabulario, pero al final también hay una reducción mental que yo hago para poder aplicar ese concepto que está afuera. Entonces yo más bien reduzco la cancha Sí, a mi entorno, lo adapto, pero estoy reduciendo realmente el lenguaje. Entonces mentalmente también estoy reduciendo algo en mi cerebro, sí, porque no solamente estoy ocupando mal el vocabulario, también hay una reducción en mi cerebro en lo que yo pienso. sí, Y correcto. ya dejo de entender las cosas como son realmente, sino que yo creo que lo que yo pienso está correcto. Más o menos por ahí no es la línea que usted le estaba dando. Entonces, esa influencia, obviamente, también ya llegó a la iglesia, Sí, a las congregaciones, a las ¿verdad? Como estamos congregaciones. hablando de concepto, usted ahí me va, me corrige, ¿verdad? Porque es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Entonces, ya me corregí solo, ¿verdad? Llegó a las congregaciones, Sí, a los centros de reunión o a los templos donde sí, estamos ahí, y ahí también estamos aplicando conceptos que están errados. me he equivocado, correcto. Y nosotros debemos de rescatar también, pues la verdad es que el lenguaje es determinante, pues, para la comunicación y para el entendimiento también del ser humano. Entonces me gustaría que habláramos, así como sacó un ejemplo ahorita que es más o menos práctico, ¿verdad? Quiero que saquemos uno que tenga que ver ya en la práctica congregacional, ¿verdad? En el uso Ujú. del púlpito o en un evento cristiano. ¿Qué cosas, por ejemplo, con cuál a usted le gustaría comenzar? Bien, yo creo que sí, ya se marcó el paso ahí, porque nosotros nos cuesta mucho cuando hablamos de iglesia en un lugar, una casa de oración, donde nosotros vamos a alabar y darle el honor, la gloria y el poder a nuestro Dios. Y otra cosa es lo que realmente es la iglesia. Exacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es Ujú. espiritualmente donde nosotros estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios por haber Exacto. creído en Cristo nuestro Señor. Ujú. Pero en español, también las traducciones bíblicas nos ponen en una situación donde no nos da la libertad mental ni la especificidad de lo que realmente significa. Por eso decía bien usted, es la congregación. O Exacto. por último, la casa de oración, si lo quiere llevar un También, punto correcto. más bíblico, pues bueno, es la casa de oración, pero no la iglesia. Ujú. En inglés es más fácil, pues, porque está el body y está el church. Exacto. Entonces se diferencia y ellos tienen una conceptualización más amplia, más específica, Claro. mejor que la que nosotros tenemos en el Sí, español. el concepto no solamente en el vocabulario, sino que también ayuda a la estructura mental de lo que yo entiendo por iglesia y por congregación. Entonces, en Correcto. nuestro idioma tenemos ese problema, pues, porque no Sí, hay diferencia. De hecho, pues nosotros decimos vamos a la iglesia, ¿verdad? sí, pero nosotros somos la iglesia. ¿Cómo la iglesia va Exacto, para la iglesia? exacto. Sí, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. Así Y es. la responsabilidad de lo que sucede, a donde quiera que uno va, uno representa a Cristo y es embajador de Cristo, dice la santa palabra del Exacto, Señor. Por tanto, yo como embajador tengo que portarme bien porque soy de el reino del Señor, exacto, que es el cuerpo de Cristo. exacto, sí. Independientemente del nombre que pueda tener una congregación, Sí. que ya sabes, ¿no? Hay muchísimos nombres que están más dirigidos a engrandecer al hombre y no honrar a Dios. Se, Exacto. se dan muchas cosas de ese tipo. Sí, yo creo que vale la pena resaltar, doctor, que, a ver, el concepto de iglesia como tal es un concepto que lo puso Cristo. Y al él morir, él cambia la estructura porque los judíos esperaban y estaban basados en un templo físico. Sí, Entonces él cambia el concepto. Hay un cambio conceptual en la historia cuando Cristo viene
y ya no es que nosotros vamos a un lugar, no, o sea, no es que no vamos, sino no necesito yo estar en un lugar específico para adorar a Dios, porque yo ya no le voy a buscar a Él. Él está ahora en mí. Entonces ahí el concepto de Cristo dijo, bueno, yo voy a destruir este templo y lo voy a levantar en 3 días. Entonces los judíos de la época no entendieron por el concepto, que es lo que estamos hablando, ¿no? El concepto te detiene, te impide a entender la realidad espiritual que vos podés tener en Dios. Sí. Y entonces Cristo cambia el concepto hace 2000 años. Deberíamos de vivir en ese nuevo concepto. Es más, debería ser el único concepto que nosotros deberíamos de conocer, porque no venimos de esa época. Sin embargo, todavía está ahí en el aire. De hecho, yo muchas veces lo digo, aunque entiendo el concepto, vamos a la iglesia. Y es difícil, pues. Y lo conozco el concepto. No estoy, no soy ignorante, pero la costumbre de hacerlo de esa forma, conceptualmente, aunque yo ya lo cambié, la costumbre me engaña y a mí me lleva a decir así de esa forma. Bueno, hay que hacer un esfuerzo grande para poder sacar de la mente errores que nosotros aprendimos. Me voy a salir un poco del tema para decir un error que está para toda Latinoamérica y el mundo. Correcto. Hablando históricamente. Cristóbal Colón, él agarró para las Indias y en el camino se encontró con gente parecida a los indios, pero que no eran indios. Él no lo sabía. Él no lo sabía. Y nos puso a nosotros indios. Exacto. Y todavía hoy nosotros nos enseñan en las escuelas y nosotros lo aceptamos como que nosotros somos indios. Exacto. En todo caso, yo soy americano. Específicamente centroamericano y más puntualmente soy nicaragüense. Exacto. Entonces, si uno quita esa marca que ya está en el cerebro de uno, uno no acepta eso y comienza a buscar realmente la propia identidad de nosotros, porque yo no estoy allá en la parte asiática, yo estoy aquí, en Occidente, en América. Y ese deshacer esos conceptos que se los vendieron a uno, hay que deshacerlos y ponerlos, en el caso de la iglesia, ponerlos realmente bíblicamente. Claro. Bíblicamente, porque la parte religiosa de los judíos, y hay que quedar claro, ¿no? Cristo vino como judío, nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Así es. Cumpliendo la ley. Pero abrió los espacios para que los que no eran pueblos pudieran ser pueblos donde nosotros entramos. Así es. Y entonces entra el concepto ahora de la iglesia, del cuerpo de Cristo, dependiendo del idioma, el cuerpo de Cristo, porque no es church, es body. Exacto. Entonces, de esa manera nosotros estamos viendo que somos un cuerpo en todo lo que hay. Lo que nos une no es una religión. Lo que nos une es Cristo y su Santo Espíritu, que ahora, como que usted lo dijo muy bien, mora en el creyente. Correcto. Y ese entender del nuevo pacto, porque se oyen las prédicas, lindas prédicas, con muy buenas enseñanzas, pero se ve claramente que no se le ha entendido qué pasó espiritualmente con el creyente. Claro. Porque lo más grande que hay del cristianismo es que Dios vino a morar en el creyente. Exacto, sí. ¿A dónde está Cristo? Cristo está en mí. ¿Cómo es el primer principio del cristiano? Cristo vive en mí. Correcto. ¿Por qué? Porque yo creí en Él. Y dice claramente la palabra que el que cree en Él no es condenado, sino aquel que no ha creído. Así es. ¿Verdad? Y el que creyó, que ya es hijo, entonces ya no vive conforme a la carne, sino que vive conforme al Espíritu. Ahí viene el cambio. Porque lo otro es que la gente trata de cambiar su mente por sí. Que puede lograrlo, pero de momento vuelve a retroceder o hace cosas peores porque
La gran diferencia con el cristiano es que el Espíritu de Dios está en él y por tanto desde adentro viene el cambio, no de afuera. Ujú. Con la Así ley es. venía desde afuera. Pero en la iglesia ahora, en el cuerpo de Cristo, el Espíritu de Dios no está como estaba con David, por ejemplo, sino que ahora está en. Y Así es es. desde adentro que nos guía y para nosotros tener la libertad en Cristo. Predicaba un pastor y estaba hablando un poco sobre el aspecto de la vivencia de si está o no está en la libertad de Cristo y dice que si está la envidia, entonces hay que ver cómo se hace con la envidia, etcétera, en la libertad de Cristo. Ujú. El que tiene envidia no está en la libertad del Señor, porque ya tiene envidia. Tiene un vicio que espiritualmente no es aceptado. Y si es Exacto. egoísta, igual. Y de esa manera no hay libertad en Cristo. Y si no hay libertad en Cristo, entonces yo realmente he perdido mi tiempo yendo a donde vaya, Claro. persignándome o leyendo la Biblia o andándola debajo del brazo o inclusive pensando en ella, pero no viviendo mi libertad en Cristo. Así es. Es que el concepto Cristo en mí cambia todo lo que yo pueda pensar o hacer. Porque entonces viene un cambio de adentro hacia afuera. Correcto. Y por siglos, ¿verdad? Se ha enseñado lo contrario. No así los primeros cristianos, ¿verdad? Estamos de acuerdo, sino las estructuras que se han venido formando a través del tiempo promueven una vida espiritual no de acuerdo a ese concepto nuevo, de adentro hacia afuera, sino que nos vamos a lo superficial, ¿verdad? Sí. Entonces, lo superficial es yo voy a hacer obras para que me limpien. No es que yo naturalmente actúo por mi nueva naturaleza Ujú. sin necesidad de estar haciendo eso, que alguien me lo diga, ¿no? Entonces, y Pablo lo dijo clarito, por ejemplo, él dijo, bueno, si yo hablase lengua humana o angélica y no tengo amor, pues yo nada soy. Yo puedo dar mi vida a los pobres, mi Ujú. cuerpo darlo a quemar, ¿y de qué me sirve si yo no tengo amor? De nada, yo soy como un címbalo que Mm. retiñe. Esa es una palabra profética de Pablo que tiene que ver no solamente con una explicación momentánea acerca del amor, sino que un concepto eterno en el que el ser humano tiene que entender si verdaderamente conoce a Dios, porque Dios es amor, o es Mm. solamente un címbalo, un traste, Una un pan. instrumento Ujú. que ¡pic! Cuando se le toca hace ruido, pero por sí mismo no tiene nada. Pues ese es un címbalo que ¡pum! Solo suena cuando lo tocan, Solamente. ¿verdad? Pero no tiene en sí mismo algo. Entonces, ese concepto, obviamente, de Cristo cambia, ¿no? Y ahí es donde todos tenemos que analizar y estamos hablando de manera general, ¿verdad? Muy general esto, porque no estamos hablando de católicos, evangélicos, estamos hablando de todos. Cualquier persona que se enfoca en el exterior y no en el interior, pues no ha conocido a Dios. Y ese era el Sí. mensaje de Pablo, por eso Pablo decía de repente, si es que ustedes le han conocido, Sí, porque, sí, sí. Y si por, es que tiene el Espíritu y de si es Dios. que ustedes tienen el Espíritu de Dios, porque él Sí. ponía en duda eso, porque él estaba claro de sus conceptos. Y él lo habló. Él sentía que él se hizo parte de algo. Imagínense que él se hizo apóstol sin estar físicamente con Jesús. Sí. Pero el concepto de que yo soy parte de algo era tan fuerte que él estaba convencido que era apóstol. Sí, claro. Y ese convencimiento de apóstol él lo llevó a hacer ese trabajo ministerial. ¿Verdad? Sí. Porque es un tema conceptual, ¿verdad? Pablo lo entendió muy bien. Y que ahí vale la pena hacer la observación. Si hubieron 11 que estuvieron físicamente con él. Pero a partir de la resurrección del Señor, su ascensión al cielo para estar a la diestra de Dios Padre, el apóstol que lleva las conceptualizaciones del Evangelio, quien explica el Evangelio, es Claro. Pablo, quien
tuvo el contacto con Cristo no en la vida biológica, sino en la vida eterna, Ujú. porque él ya había Claro, resucitado en la dimensión en la espiritual, pues. dimensión espiritual que lo enfocó a él, que es más, de acuerdo a la narración de Pablo, que no la hace con exactitud ni precisión, que dice que estuvo en un lugar que Ujú. lo llamó tercer cielo. Sí. Allí, igual que los otros profetas, él recibió instrucciones que no las narra como los narraron los otros. Ujú. Pero ¿de dónde saca Exacto. tanta sabiduría? Porque era Pablo, no, porque él Claro, ya estaba sellado con el Espíritu Santo de Dios y estaba siendo claro. guiado por él. Sí, al tener el contacto con esa dimensión espiritual, él logró obviamente trasladar algunas cosas, algunas, ¿verdad? Porque él dijo, hay cosas que no puedo decir porque Sí, sí. lamentablemente no había la madurez, ¿verdad? De poder trasladar todo. Ok, ese es ahorita hicimos un concepto bastante profundo, ¿verdad? Que básicamente es como marca nuestra identidad. De hecho, es básico. Si yo no entiendo esto, yo no voy a tener identidad cristiana. Mi identidad cristiana parte en eso, pues Cristo está en mí. Amén. Y ahí estamos claros, pues ahí vamos a Sí, cerrar ese tema porque sería más bien tomar un tiempo de solamente hablar de eso. sí. Y para hablar de otros conceptos, me gustaría ahora que aterrizáramos en otros conceptos que también estamos mal aplicando dentro de la congregación, ¿verdad? A mí se me vinieron mucho alrededor de Jesús, ¿verdad? Y Sí. del Espíritu, como estar invocando, ¿no? También que nosotros invocamos. Ujú. Ven, por ejemplo, Espíritu ven, alguna gente se va a decir, y qué bárbaro esto es lo que está hablando, ¿verdad? Por un tema de concepto. Yo no estoy criticando las músicas, ni el que hizo la música, pero el concepto de invitar al Espíritu está fuera del lugar porque el Espíritu no viene a mí, el Espíritu está en mí. Amén. Así es. Esto, Eso es importantísimo. y Eh, ahí, solo para cerrar esta idea, porque sí. yo sé, o sea, lo que me está escuchando sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿no? De temas de música y todo, que lo escucha, la gente hasta siente, Ujú. o sea, llegan al punto de sentir que el Señor está entrando al lugar, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y no es un tema de que Él entra, es un tema de que yo al trasladarme a la dimensión espiritual, yo pueda que yo experimente la sensación ya física de que Él está, pero que no lo sienta no significa que no esté. Y ahí es donde viene el problema de las manipulaciones espirituales que se miran hoy en día, porque la gente tiene esa tendencia, pues, con la música y todo. La música, de hecho, hoy, lamentablemente, ¿verdad? La mayor parte del culto se le dedica a una satisfacción personal. De hecho, la gente dice, tuvo mal el culto, dice, porque es que no sentí nada. Y yo me quedo, ¿y quién dice que tenés que sentir algo? O sea, el que tiene que sentir es Dios. Pues si yo voy a alabar a Dios, Sí. es Dios al que yo tengo que mover. Pero estamos tan errados en nuestros conceptos, doctor, que yo mido eh, la vida espiritual desde experiencias que tengo. Okay. Entonces, ese tema de concepto espiritual de la música, no voy a profundizar en eso porque igual es otro tema aparte, pero tiene que ver con lo que estamos hablando de cuando un concepto no está bien aplicado, entonces todas las cosas giran en torno a mí, a mis sensaciones, Sí. a mis emociones, y nos hemos convertido en una iglesia prácticamente hedonista, ¿verdad? Porque, y no buscamos el placer en los vicios, porque la gente cristiana dice, yo no bebo, yo no fumo, pero somos hedonistas. El cristiano que llega a buscar placer en el momento de la que le llamamos alabanza y adoración, es un cristiano hedonista. Si usted no sabe qué es ese concepto, pues busque ChatGPT, Google, tal vez en otro momento tocamos el tema, y o sea, es duro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y es complicado. Pero quiero soltar esto porque realmente es así, pues. La búsqueda del placer no solamente está en esas cosas, pues. Hoy, mira hasta dónde ha llegado la iglesia, doctor, en ese tema de conceptos de búsqueda de placer, que nosotros somos muy parecidos en por ejemplo, esta gente que hace yoga
y meditación. No lo voy a poner desde la parte negativa, ni voy a hablar que si tiene un trasfondo espiritual o algo, no. Una búsqueda de un placer, de una satisfacción personal, de sentirme completamente libre a través del hombre mismo. O sea, usted en yoga llega a una paz interior a través de usted mismo. No necesita un elemento externo. El centro es el hombre. Ese es hedonismo. Sí. La máxima es el placer del hombre. Igual en la iglesia, ¿no? Si yo voy buscando un placer y yo voy y digo, es que este pastor no habla como a mí me gusta. Y los músicos no cantaron lo que a mí me gusta. Sí, se va del lugar. Es hedonismo puro. Sí. Porque yo lo que estoy buscando es mi satisfacción personal. No estoy buscando un aprendizaje, no estoy buscando alabar a Dios y eso. Ok, entonces voy a cerrar aquí esta parte de eso y quiero que hablemos un concepto que usted me habló o quería aportar algo de esta parte, doctor. Sí, es que allí los conceptos se vienen reduciendo. Por ejemplo, dice, vamos a alabar a Dios. Y entonces se ponen a cantar, se ponen a tocar, y eso es alabar a Dios. Y se ha reducido tanto a alabar a Dios que es la música la única forma en que usted alaba a Dios. Exacto. Igual ahora, como eso va como en modas, hay algunas corrientes cristianas que marcan la moda, tienen la tecnología de punta de la moda, y entonces ahora ya es adorar. Exacto. Entonces hay que adorar. Bueno, ahora hay ministerios de adoración y hay aprendizajes de cómo se adora al Señor, pero es cantando que se adora. Exacto. Habría que ver cómo está con la Biblia el asunto, pero ya redujeron a la música. Correcto. Ambos conceptos. Como la cancha. Como la cancha, igualito ahí, Igualito. para que lo tengamos. Lo otro, por ejemplo, que es confuso y difícil, es que entendemos nosotros, porque nos han vendido eso, el hombre las costumbres mundanas se nos han metido totalmente en el cuerpo de Cristo. Y por ejemplo, el pastor. El pastor es como que tiene un título secular. El pastor es aquel que está elevado, es el que se siente que ni siquiera lo pueden tocar, mucho menos pedirle una entrevista, espérate, quédate allí. Correcto. Un montón de cosas que no son bíblicas y que no se entiende que el pastor es el principal servidor de la congregación. Claro. Y son dos conceptos distintos, Sí, pero sí, está sí. vendido el concepto mundano del título. Claro. Y conceptos religiosos. Porque eso usted me lo está hablando y yo me imagino un padre de la Iglesia Católica, donde él es la máxima autoridad y él es el iluminado, porque él estudió 7 años y lo nombran, el Vaticano, ¿verdad? Lo nombra y le da un título y entonces por ese título y esa imposición de mano, porque hacen toda una ceremonia, ¿verdad? Y lo nombran padre, el hombre viene con toda su autoridad a ir a una congregación X y él es la máxima autoridad. O sea, usted es un padrecito, usted no lo puede tocar, ni le puede discutir, siempre tiene la razón, es intocable, es casi un ser divino en la tierra. Y yo a veces miro pastores de ese tipo. Perfecto, ahí va. O sea, porque no nos vamos a ir, porque nos van a decir, y hay que están para un lado. No, estamos hablando de manera general, ¿no? Ahora nos vamos al otro lado. Yo he visto pastores que tienen las mismas características. O sea, igual hay un presbiterio, él tuvo unos estudios, el que estudia, ¿verdad? Porque hay un montón que no estudian y eso todavía no sé ni de dónde sacan, ¿verdad? La ínfula. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que estudiar para un llamado, ¿no? Creo que Cristo hace lo que quiera, ¿no? No hablamos del concepto nada más de autoridad. Entonces van, estudian y todo, igual le dan una credencial, se hace un acto donde se le dice que él es pastor o es líder y a partir de ese momento hay una elevación mental en la persona y los demás también la perciben de esa forma.
Entonces ya no, ya no es fulano de tal, no. Este es el pastor tal. Por el título, ya tiene Por un el título. Ya tiene un título. Pero no vamos a hablar solamente de el concepto del pastor, sino el concepto también de los miembros. Ahora, ¿por qué he aceptado esto? Porque también la gente lo acepta de esa forma. Porque estamos Y lo promueve acostumbrados, también. se promueve y se construye. Sí. ¿Por qué se divide una iglesia? ¿Por qué un sacerdote católico que también da algo distinto se tiene que salir de la fila y buscar otros lugares? Precisamente porque donde no encuentra el espacio, él sale y busca dónde ir porque él necesita sentir de que lo que él dice y piensa, así es. Entonces, no estamos acostumbrados a que alguien nos diga, mira, hombre, fíjate que yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. O sea, todo lo que vos me estás diciendo me lo tenés que demostrar. Obviamente no en todos los escenarios, ¿verdad? No va a estar en cada culto debatiendo con mi pastor. Pero sí, obviamente, yo tengo también la obligación moral y espiritual de hacerme preguntas como individuo. Porque nosotros, el ser humano, tenemos la tendencia de divinizar a los demás. Y por eso estos que se creen divinos encuentran espacio por nosotros mismos. Sí. Allí el ser humano, si no tiene, a ver, voy a decir dos conceptos que vale la pena hablarlo. Si yo vengo a Cristo, Él me sella con su Santo Espíritu para siempre, ¿no? Porque dice para el día de la redención, va para siempre. Y ya tengo comunión con Dios porque Él tuvo la comunión conmigo, porque Él es el que me busca a mí. Yo por mi propio esfuerzo yo no lo puedo encontrar, porque sería más bien religioso eso, y es divino. Él viene a mí primero y ya está en mí. Entonces, cuando ya tenemos a Cristo, nosotros somos responsables de nuestra intimidad. La comunión me la da el Espíritu Santo de Dios, sellado por haber creído en Cristo. Ya tengo la comunión con Dios. Ya Él ya me la dio. La intimidad con Dios depende de mí. ¿Cuánto tiempo le dedico al Señor? Es cierto. Va usted y siente el deseo de que anda mal y necesita meterse al aposento, cierra la puerta, se humilla delante del Señor y usted comienza a sentir el frescor, no necesariamente por el corazón, porque ahí ya teníamos que hablar de otras cosas, pero uno siente la tranquilidad, la paz, que al ponerse a cuentas con Dios, eso es intimidad. Eso es intimidad. La intimidad es mi responsabilidad. Exacto. La coinonía, la comunión, eso es de Dios. Claro. Eso es de Dios. Son dos conceptos que vale la pena tenerlos. Pero el pastor que está siempre ocupado, fíjese bien, ¿qué hicieron los apóstoles en su momento? Dijeron, no está bien que nosotros nos dediquemos, que demos la palabra por repartir las mesas. Por servir a las mesas, por repartir la vianda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros vamos a la parte espiritual, a la palabra, para enseñar la palabra y decir qué cosa es el evangelio. Pero los pastores, no importa en qué denominación estén, andan buscando a ver cómo es que se está administrando la construcción, cómo es que se manejan el dinero, a dónde está el dinero, enséñame las cuentas, etcétera, porque va más a lo material que a lo espiritual. Cuando hay una persona que espiritualmente tiene la sabiduría de administrarse con Dios, no necesita decir que tiene autoridad, porque Dios se la da. Así es. La autoridad verdadera viene del Señor, no viene del grito, ni siquiera del don de mando, viene de Dios. De Dios, como bendición de Dios. Claro. Y entonces todo el mundo lo sigue, ¿por qué? Porque nadie sabe. El imán para atraer las almas es el Espíritu Santo de Dios. No es el hombre. No es el hombre. No es la gracia del hombre o la graciedad del hombre, sino que es la gracia de Dios
que es el Así imán mismo. para atraer a los demás, porque en este, a este lo sigo porque Él es. Ahora, hay dos maneras de que lo sigan. Usted da reales y lo siguen. También. Sí. ¿Sí? Sí, si hay un beneficio me van a seguir, obvio. Correcto. Esas son las partes que vale la pena discutirlas así como lo estaba Claro, hablando de manera amplia, sí. pues no estamos enseñándole a nadie, sino que estamos en una Estamos conversación. platicando. Ahora, también eh, tiene que ver, ahí es donde viene el problema de los conceptos, ¿no? ujú, Porque no queremos poner en mal a nadie. Más bien es el concepto que hemos aprendido. Yo creo que hay gente que ama a Dios, pero si tu concepto de lo que estás haciendo para Dios está errado, obviamente tus acciones van a estar erradas. Más así es. allá de, o sea, a veces yo, bueno, de hecho yo mismo he hecho cosas que por ignorancia y por conceptos mal aplicados, pues yo vivía en una tortura, pues, o vivía en esclavitud, Ujú, porque yo no entendía cosas de parte de Dios. Al entender a Dios, yo me libero de eso. Pero entonces todos necesitamos liberarnos. Todos, o sea, el pastor, los miembros, cualquier persona necesita esa libertad en Cristo a través de la palabra, pero desde un concepto bíblico, desde los conceptos más básicos. Por eso Pablo decía algo en Hebreos capítulo 6, porque que él quería dar, dice, porque debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de nuevamente tomar la leche y llegar a los conceptos más básicos del Evangelio. Y él los menciona los conceptos más básicos del Evangelio, ¿no? Dice la fe, la resurrección, la imposición de manos, el juicio eterno. Todos esos conceptos Pablo los mencionó y él dice, bueno, no puedo continuar en esta conversación porque ustedes no tienen la capacidad de entenderme, porque los conceptos más básicos de la vida cristiana no estaban bien formados en aquellos que estaban en esa congregación, en este caso en los hebreos, ¿no? sí, La iglesia, tomando en cuenta que la formación del ser humano es un proceso. correcto. Y a partir de eso, yo le comenté a usted por teléfono, ¿no? Estaba viendo la serie de Chosen, la de los elegidos. Hay cosas muy buenas, ¿verdad? Obvio, que hay que tomar. Yo lo estoy viendo desde un punto de vista objetivo. Pero me gusta el punto de vista en el aspecto en el que Jesús está con los apóstoles, están viendo milagros, están viendo prodigios, están viendo cosas sobrenaturales, sin embargo no aprenden. Y Jesús lo va marcando, ¿no? En ciertos momentos. Tanto tiempo que he estado con vosotros y ustedes están con esto. Él dio esos destellos, ¿no? O sea, la serie está basada precisamente en esos momentos de Jesús donde él se sentía frustrado. Porque es frustrante estar con gente a la que vos le estás enseñando, están viendo, están Sí, viviendo sí. y no aprenden. Ahora, ¿qué paciencia tiene un pastor en este momento para enseñarle a su gente? Porque Jesús tenía un tiempo limitado, pero nosotros no, Sí, ¿verdad? sí, tomamos en cuenta eso, que ayuda al concepto también. Eh, que- ¿Qué fue en su tarea terrenal, en su ministerio? ¿Qué fue lo que más hizo el Señor Jesús? Enseñar. Enseñar. No fue predicar, No, 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 no. no fue predicar. Fueron pocas prédicas, Todo fue enseñanza. sí, Pues, allí fue la carga, la enseñanza. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor? Enseñar. claro, Habrá momentos de prédica, claro. Si hay gente todavía allí que no ha creído, pues tírese la prédica. exacto. Pero la enseñanza es fundamental porque es la única que va a llevar al raciocinio del hombre si está equivocado o no. Exacto, así es. Sí, Porque la construcción de los conceptos quien bíblicos. esclarece, quien esclarece es Cristo a través de su propia palabra. Ujú, Y por eso ayuda mucho estudiar la palabra, no solamente en las traducciones, sino uno mismo ver en los escritos originales.
que ahora hay exacto. tantas herramientas con las que uno puede trabajar Sí, a la perfección, porque ahora no necesariamente tiene que ir a la universidad para poder pues, entender esos conceptos a definitivamente. través de los idiomas originales y la interpretación que se le da. Hay, Ujú. hay traducciones que no están bien. Y somos Hay, una hay- generación, doctor, que ya no tenemos pretextos nosotros para temas de información. O sea, que nosotros no vamos a poder decir, es que yo no sabía, porque hay tantas herramientas, usted mismo lo está planteando, ¿no? Hay tantas herramientas hoy en las que nosotros nos vamos a dar cuenta. Le voy a poner un ejemplo que yo lo aprendí a la mala. Eh, yo hice una mala maniobra y me multaron, doctor. Entonces era mi tercer multa. Tuve que ir a hacer todo el proceso, a seminario, Ujú, pagar todo el dinero que se tiene que pagar. Acepté mi derrota, ¿verdad? Porque la verdad es que uno debe de estar claro y aceptar lo malo que hace. ujú. Y fui, ni modo, voy a ir. Fui al lugar y todo. Aprendí mucho, pero una de las cosas más interesantes es que no hay omisión de la ley, doctor. No existe. O sea, que si el gobierno o la policía, que son instituciones que trazan, ¿verdad? Artículos de, de, de leyes o normas, yo no puedo decir que hay omisión de la ley, porque yo estoy obligado como ciudadano A conocer la ley. a conocer la ley. Así es. Mire, ese concepto a mí me encantó, porque si yo lo traslado a la parte bíblica y lo traslado a mi parte natural como persona, yo estoy obligado en cualquier área de mi vida a conocer bien lo que estoy haciendo. Y yo entendí en ese momento que digo, bueno, yo no tengo pretextos. Yo no le voy a decir a Dios, por ejemplo, es que yo no sabía que no podía hacer esto con mis hijos. ¿Cómo es eso? Es que yo no sabía que no podía hacer esto con mis finanzas. ¿Cómo es eso? Es que yo no sabía de que no podía hacer esto en la iglesia. No hay omisión de la ley. No hay. Y ahora, más que nunca, nuestra generación, nuestra época, no hay forma, doctor, de que nosotros tengamos ese pretexto. Ok, y quería tomar el tiempo también, doctor, para hablar de lo que habíamos platicado por teléfono, acerca de los conceptos de las reuniones o los eventos que hacemos en la iglesia. Y quiero tocar el tema de el concepto de congreso, porque miramos por todos lados, congreso de tal cosa, congreso de matrimonios. A mí se me fue esa idea cuando estábamos conversando y qué bueno que se me vino ahorita. Congreso de jóvenes, congreso de matrimonios, congreso apostólico y profético. Realmente la iglesia hace congresos, conceptualmente, ¿verdad? Cuando tiene sus asambleas para tomar determinaciones, sí tiene un congreso. Pero cuando la cuestión es educativa, no es un congreso, es un Así es evento la cosa, educativo. doctor. Mm, Cuando se toman decisiones donde está sometido a las reglas o a cambio de reglas, eso es un congreso, por eso el Congreso Nacional en cualquier parte de los países, porque ellos toman decisiones sobre las normas, hacen cambio de las normas, quitan correcto. normas, ponen normas, y eso es el Congreso el que lo puede hacer. Hay una decisión que queda escrita para que todo el mundo lo cumpla. Ese es el Congreso, porque eso se establece como ley. No puede ser un evento educativo un Congreso. Hasta donde yo Correcto. conozco, acuso mi ignorancia. Claro. De ninguna manera yo le puedo llamar a una conferencia, a una charla, Congreso, porque eso no da. Y busquen los conceptos en los diccionarios y se van a dar cuenta que eso es totalmente equivocado. Y que a nosotros, en el cuerpo de Cristo, se nos meten cosas que nada tienen que ver. Por ejemplo, dice, ahora estamos haciendo un seminario. Un Exacto. seminario. Y voy al seminario y ahí es una charla, Una conferencia. una conferencia, bueno, una exposición magistral. Le cambia. ¿Qué cosa es un seminario? Ujú. Un seminario es cuando se reúne gente que conoce del asunto
y que quieren mejorar las conceptualizaciones de aquellas partes que son importantes para conducir a la gente que trabaja al respecto en una área de conocimiento, pueden sacar un producto nuevo que les sirve de guía para continuar trabajando en esa línea. Ese es un seminario. Estamos medio largo entonces de seminario, doctor. Totalmente. Técnicamente eso anda lejos, anda lejos. Y, por ejemplo, el simposio. ¿Qué es un simposio? El simposio es que gente que conoce de la materia, se lo voy a poner así, un dentista, que él ha avanzado y ha descubierto y ha trabajado en sus propias técnicas, tiene entonces un aporte para dar. Hace un ensayo de sus prácticas y llega junto con otros que van a exponer también cómo han avanzado en sus propias técnicas y lo exponen delante de gente que es dentista, todas son dentistas. Puede haber algún curioso, no hay problema. Claro. Pero ese es un simposio donde hay gente muy preparada que prepara lo que él está haciendo para compartir con los demás cosas que los otros no están haciendo. Claro, hay propuestas técnicas avanzadas de algo que él mismo desarrolló. Que él mismo desarrolló. El que está presentando la propuesta, exacto, él lo desarrolló, sí, lo probó, sí, lo hizo y tiene cómo demostrarlo. Sí. Y entonces es una propuesta en base a eso. Correcto. Ya, por ejemplo, ando con los dientes, pues, él dice, yo tengo una propuesta de hacer una limpieza dental con una combinación de cierto químico o elemento que es nuevo. Eso estaría dentro de algo así, porque es un aporte distinto, pues, algo que nadie lo ha hecho. Así es. Por ejemplo, los que están trabajando ahora con trasplantes, etcétera, alguien lo comenzó a trabajar. Exacto. Y luego lo expuso. ¿A quién se los expone? Se los exponía de los dentistas, que por cierto son eventos bien pagados. Correcto. Y la diferencia entre el simposio y el seminario es precisamente que los otros todos participan en sacar un nuevo producto para que guíe el quehacer de ese conocimiento ahí. Esa es la diferencia. Estamos largos entonces, doctor, en ese tema de conceptos. Yo creo que ahí quiero como sacarle ahora qué implica este cambio de concepto en la iglesia. Le voy a tocar un punto, doctor, discúlpeme que le interrumpa ahí. A nosotros se nos metió ya la palabra líder. Y ahora sí, es popular, es popular. Sí. Ya se metió. Ya se metió. Yo me resisto a usarlo. Bueno, yo no lo uso. Sí. De hecho, yo no lo uso. Yo lo rechazo. Yo en la iglesia, si a mí me dicen, vamos a una cooperativa, vamos a un sindicato, vamos a donde hay gente así y quieren hablar de liderazgo, yo les hablo de liderazgo, no hay problema. Tengo añales de hablar de eso, de liderazgo. Pero en la iglesia no podemos hablar de liderazgo, porque en la iglesia el líder, o la palabra líder, acepta acepciones. Por ejemplo, voy a mencionar personas que son conocidas para ejemplificar bien para los oyentes y videntes. Por ejemplo, aquel señor colombiano Escobar, Pablito. Exacto. Pablito, correcto. Pablito Escobar. ¿Qué pues, hombre? ¿Era líder o no era líder? Había un montón de gente que lo seguía. Sí, era líder. Era líder. ¿Era bueno o era malo? Dependiendo también. Porque hay gente que lo consideraba bueno. De hecho, un santo en algunos lugares. Era un santo para mucha claro, gente. Pero en términos morales, etcétera, en términos morales, no. Ok. Obviamente no. Perfecto. Era malo. Y el otro mexicano que está ahora en los Estados Unidos preso. Don Guzmán. Don Guzmán. Don Guzmán es un líder. ¿Hitler era líder o no era líder? Sí. La palabra líder acepta las dos acepciones, el bueno y el malo. Entonces hay que hacer un líder bueno. Espérate un momentito.
Gracias a Dios todavía en la Biblia no lo han traducido esas cosas como líder, porque Exacto, sí. lo correcto, lo bueno, no lo correcto, lo bueno para la Biblia es siervo. Ujú, El siervo es positivo en todo momento. claro, Dice un siervo malo, ya no es siervo, deja de ser siervo, claro, porque el siervo es aquel que está sometido por su propia voluntad claro. a algo que él sabe que sirve para los demás. Exacto. Y por eso el concepto de liderazgo, a ver, la palabra líder, por ejemplo, se lo pongo ahorita. Si a mí me dicen, vos sos presidente y vos sos el presidente y el ratito uno Ujú, se infla el ego y se comienza a claro, sentir más que los demás. Una diferencia clara, por ejemplo, la traducción va para el ministro. ¿Qué quiere decir ministro? Servidor. exacto. Pero si usted se va a los gobiernos, un ministro es aquel que le sirven, que anda el montón de gente alrededor que le sirven, aquel que manda, aquel que pide, aquel que ordena. Pero en la iglesia no es así. Exacto. El ministro es aquel que está sirviendo, que está Así es. guiando, que está haciendo las Claro. cosas primero. Ujú, El que más se acerca a Dios para que los otros lo sigan por su ejemplo, no tanto por lo que dice. exacto. Porque es difícil para alguien que se esté guiando a una iglesia que él o ella, porque podría ser una pastora, yo me sentiría bien si dijera que también hay mujeres que son pastoras y buenas pastoras, es que no tenga buen ejemplo y esté diciendo lo que hay que hacer bueno, porque hay Ujú, una gran contradicción exacto. entre lo que dice y lo que hace. Claro. Y el espíritu del hombre lo ve. Aunque no llegue en el momento a raciocinar, este hombre anda mal y está hablando eso, o esta mujer anda mal y está hablando eso, Ujú, aunque no lo ve en ese momento, hay un rechazo interno porque claro. no está viviendo lo que está diciendo. Ujú, Y esa complementación es claro. importantísima para los que guían las congregaciones cristianas. Claro. No, es que ahí el concepto, doctor, ahí es donde venimos, ¿no? El mal uso de palabras que conceptualmente no están alineadas al propósito de cualquier cosa que nosotros hagamos en Dios, obviamente nos va a perjudicar. Por eso estaba sacando el tema. Usted puso un ejemplo, obviamente no de los eventos, pero sí de esto, ¿no? La diferencia entre un ministro, un siervo y un líder. Entonces, y de hecho, el tema del liderazgo, aunque ha servido mucho, creo que ha servido mucho en la iglesia en el sentido organizacional, más no espiritual. Yo he ido a clases de liderazgo excelentes, pues, muy bueno, he consumido cosas de liderazgo, pero el tema de implementar el concepto como tal, yo nunca lo he comprado, sino que lo he consumido nada más para obtener cosas que me sirvan a mí como algo de influencia, ¿no? Porque el líder es el que influencia, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Pero ahí es donde venimos nosotros. Ok, si vos tenés mal un concepto, obviamente vas a aplicarlo mal, porque no lo No vas hay, a no hay. entender. Pues no hay. Sí, Si desde así tu es. concepto está malo, pues podrían decir, ¿y esto qué están hablando de concepto? Bueno, porque el concepto es una idea, doctor, o una estructura mental, Es una estructura es una mental. estructura mental que dependiendo cómo la entendas, así te vas a comportar. La palabra dice, bueno, como el pensamiento del hombre tal es él. Así es. Entonces, si tu pensamiento, tus conceptos están errados, vos vas a hacer cosas erradas, pues. Por eso Dios quiere que nosotros seamos nueva criatura a partir de la guía del Espíritu Santo. Exacto. Y es un concepto, ¿no? Sí, Entonces, ese concepto, que es una idea que se forma en una estructura mental, yo tengo que hacer la mía. Si no, yo no voy a poder avanzar. Entonces, quiero cerrar ahorita con esto en el tema de los eventos, ¿no? ¿En qué perjudica un mal concepto? Bueno, a mí se me ocurre, obviamente, y lo vamos a combinar, pues, precisamente estos eventos que se hacen es de líderes, ¿verdad? Líderes religiosos que convocan
a su gente para recibir enseñanzas de ellos. Entonces, lo bueno sería que entendiéramos el concepto, o sea, estar claro de que yo no voy a un congreso, no voy a un seminario, no voy a un simposio, voy a una exposición magistral de un tema determinado, si es que es magistral, doctor. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, ahí pues no nos vamos a meter en ese rollo, pero Sí. magistral todavía es conceptual, pues. Entonces, ¿cómo hago para aterrizar en lo que verdaderamente está haciendo la iglesia? La iglesia prácticamente está compartiendo posiblemente corrientes. Son corrientes así suaves, porque no es algo que se debate. El iluminado saca una revelación, le llaman revelación a eso, ¿no? ¿Qué me reveló? ¿Qué Señor me reveló? Y nadie de los que están alrededor, por eso ahora ya le entiendo, doctor. Si yo digo que voy a dar un seminario y yo recibo una revelación, yo la tengo que documentar. Y me van a debatir también, porque otros van a discutir mi idea. Y si a un congreso, menos. Porque yo no voy a llegar a ninguna conclusión, porque yo lo que voy a imponer es mi idea, mi concepto, mi revelación. Que esa revelación se convierte en un concepto, y ese concepto, una idea, y la idea se forma en una estructura mental de la gente que sigue aquel hombre que está ahí, ¿verdad? Y ve que eso está por estratagemas de hombres que con artimañas del error. Exacto. Porque si yo hago mi propia doctrina, yo estoy cayendo en lo contrario de lo que quiere el Señor. Exacto. Porque lo que yo tengo que entender es que la Biblia es la revelación escrita de Dios, Así. de Él como persona, Claro. para su creación. Y la parte más importante de la creación de Dios es el ser humano. Es para nosotros eso. Y lograr leerla y entender el mensaje de Dios en la libertad que tenemos nosotros en Cristo, no deberíamos nosotros someternos a lo que dicen las doctrinas de los hombres. Lo que es doctrina de hombre, a un lado. Ahora, yo creo que también nosotros tenemos una gran debilidad como ser humano, porque el que es pastor y maestro, dice, ¿no? Pastor y maestro sin coma, quiere decir que son dos oficios que están unidos, el pastorado y el magisterio. Y fíjese bien, el maestro que no es buen alumno, no es buen maestro. Exacto. Tiene que ser buen alumno para ser buen maestro. Definitivamente. ¿Por qué quiere decir con esto buen alumno? Es que yo conozco cantidad de pastores que generalmente están manejando las organizaciones nuestras aquí, para hablar de Nicaragua y no ir largo, que no van a ningún evento educativo porque ellos ya se la saben todas. Y ese es un error. Claro. Ese es un error. Uno tiene que ser humilde y saber que el menos preparado académicamente puede servirle a Dios para darme el mejor mensaje a mí. Definitivamente, doctor. Y la humildad para hacer la cosa. Así es. La humildad es la base real del cambio de pensamiento. Porque si no es humilde, va a resistirse al cambio. Exacto. Si no es humilde, siempre va a creer que lo que él sabe está por encima de lo que otra persona está diciendo, aunque bíblicamente se lo estén demostrando. Exacto. Se resisten. Yo Claro. estuve platicando con un pastor para hablar del varón y hembra. Y le dije, bueno, realmente Dios hizo al varón y a la hembra, pero generalmente nosotros estamos hablando de la palabra Isha y Isha. Exacto. ¿Verdad? Pero no sacar Inekeba.
que son dos Ujú. palabras importantes allí del hebreo. Y Sheisha está más dirigido a la pareja, al matrimonio, que no dice exactamente eso, pero está más dirigido a eso. Claro. Pero cuando habla de Nekeba, está hablando de la hembra, y de Sacar está hablando del macho. Ujú, Yo, correcto. yo se lo expuse a unos pastores y unos bien letrados que vinieron de universidades muy categorizadas en Centroamérica. Me dijo que era peligroso lo que yo estaba diciendo. Claro. Pero le dije, pero si esas son las palabras que están ahí en la Biblia, Exacto. búsquelo y ahí están las dos palabras. Búsquelas y me dice, nunca me dijo. Claro. ¿Y por qué? Porque nunca dio a su brazo a torcer Exacto. que el que no fue a esa universidad le pudiera decir que sí Claro. están allí y qué es lo que significan las palabras. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he aprendido de gente que usted sabe que yo salgo bastante fuera de Managua y Sí. voy también a la Claro. iglesia de campos allá metidos en la montaña. ¿Y cómo he aprendido de la gente humilde? Uno Exacto. aprende más de la gente humilde que de la gente docta. Exacto. Sí, porque el doctor no quiere andar enseñando nada No, sí, y escoge a quién enseñarle. sí, dice, dice, no platico con él, no platican con la gente. ¿Por qué? Porque, ¿qué me puede enseñar eso? Sería la posición de, Exacto. sí, sí, Sí. sí, Es que no tienen espíritu enseñable, doctor. exacto. Entonces ahí esa es una clave. Si vos no Sí, tenés espíritu que sea enseñable, ujú, tampoco sos apto para para enseñar. enseñar, correcto, así es. Porque esa es la clave. Uno debe tener tanta humildad. Y yo, en lo personal, por ejemplo, a mí Dios me ha enseñado incluso a través de mis hijos. Ujú, Bueno, y Sara tiene 9, Moisés tiene 11. Y ellos me han enseñado que yo no necesito dinero. Yo necesito confiar en que mi padre me va a dar todo lo que necesito. Pero lo aprendí con mis hijos. ujú, Un día esto, con Sara, estaba con su abuela en un lugar y nos dividimos porque salimos. Y yo fui a un lado, ellos fueron a otro y de repente, como no llegábamos, ella vino y le dijo a su abuela, abuela, lo que podemos hacer, dice, es que nos podemos ir a quedar a ese hotel. ¿Y cómo va a hacer eso vos? Le dice, es que yo les voy a decir que me dejen dormir la noche, que mañana viene mi papá a pagar. correcto. Tranquila, sí, o sea, no crea que lo dijo porque Ujú, ella estaba bromeando, no, ella lo dijo con seguridad. Abuela, no te preocupes, le dice, aquí nos cruzamos allá y ahí en el hotel vamos a ir, vamos a pedir un cuarto y le vamos a decir que mi papá viene mañana a pagar. Tranquila. sí, correcto. Yo me quedé, qué enseñanza más grande. O sea, hay tanta sabiduría, ¿no? Sí, En los niños, hay tanta sabiduría en el campo, hay tanta sabiduría en la necesidad, hay sabiduría en la abundancia, hay sabiduría en la naturaleza, en la escasez. en la escasez, Ya, hay sabiduría en una congregación, pero hay también sabiduría en un mercado. Y lo dice la Biblia, ¿no? Que sí, la sabiduría alza su voz en las plazas. Ahí todos los sabios por eso quedan aplastados. Los sí, que se creen decir algo no saben que en cualquier entrada de la ciudad o en cualquier lugar concurrido sí, también hay sabiduría. claro, amén. Sí. Entonces, doctor, cerrando ya porque ya no podemos continuar, para después hagamos otra parte, pues yo creo que ha sido un placer haber conversado, ¿verdad? Este tema, que es muy amplio, pero muy bonito, ¿verdad? Creo que después podemos darle continuidad al tema de conceptos y vamos a ir buscando algunos y los preparamos y hablamos puntualmente, ¿verdad? De ciertos conceptos Ujú, que sería bueno recalcar o indagar y hacer pensar a los demás y nosotros mismos acerca del concepto, ¿verdad? Que tenemos. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Le esperamos en la próxima. bueno, bendito sea el Despídase ahí Señor. de la audiencia. Sí, bendiciones. Ok, La bendición que puede recibir uno del Señor es ser obediente a Él. Usted es obediente a Él y todo le va a salir de acuerdo a los propósitos del Señor. Habrán cosas del propósito del Señor que usted no los va a entender, así es. pero que al final usted se va a dar cuenta que todo lo que hace Dios es bueno.
En Exacto. el reino de Dios todo es positivo. Amén, Aún así es. aquellas cosas que lo golpean a usted en la carne son positivas en el reino de Dios. Así mismo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, los que nos ven, nos oyen. Por favor, denle like a este video. Suscríbanse también. En todas las redes estamos @pdi.ministries y comenten. Like, dislike, si les gusta, no les gusta. Comentarios, pues todos son aceptados. Vulgaridades no, obviamente, pero sí. Diferentes opiniones, excelente. Muchas gracias.